a la gente que mantener las reglas. Esos son 4 principios de la misericordia. Ahora, lo que quiero hacer es hablar por un par de minutos acerca de 6 lugares donde podemos ser un agente de la misericordia. Podría darles muchos, pero quiero darles solamente 6 ejemplos. Y en lugar de compartir con ustedes una enseñanza, quiero que escuchen una corta historia de parte de personas comunes y corrientes que han sido un ejemplo en este punto. Así que déjenme darles 6 lugares donde pueden ser un agente secreto, o tal vez no un agente secreto, sino un agente de la misericordia de Dios. Esta semana que viene, escriban lo siguiente. Número 1. Esta es la primera forma para ser un agente de la misericordia. Busca a personas en crisis y escúchalos. Necesitan ser escuchados. Cuando una persona está en crisis, tu oído es una herramienta de sanidad. Puedes sanar a las personas simplemente escuchándolas. Por eso la gente paga mucho dinero para tener consejeros que los escuchen. Hay sanidad cuando escuchas. Busca a personas en crisis y escúchalos. Gálatas 6:2 dice esto. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Bien, primero, ¿qué es una carga? Bien, una carga puede ser diferentes cosas. Una carga física, puede ser una carga financiera, puede ser una carga relacional, pero la mayor parte del tiempo las cargas son estrés emocional. Y cuando las personas están bajo estrés emocional, están cargadas. Atraviesan por una crisis y eso reprime sus emociones. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Cómo lo hacen? Escuchando. Cuando escuchas a alguien que está enfrentando una crisis, estás llevando su carga y dice que de esta forma estás cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que escuchas a alguien que está atravesando una crisis, estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que escuchas a alguien y ellos pueden descargarse de forma física, emocional o lo que sea, contigo lo estás compartiendo y estás demostrando amor hacia Dios y amor hacia los demás. Quiero que escuchen la historia de Rob Falls. Por favor, denle la bienvenida. Saddleback, me alegra verlos. Cuando yo tenía 21 años y trabajaba para una importante compañía de construcción, yo era parte de un equipo de 3 hombres que hacía todo el trabajo de excavación necesario para las nuevas subdivisiones. Yo era un recién convertido y quería compartir mi fe en Jesús con los demás. Mi jefe, su nombre era Mitch, él me llamaba por varios sobrenombres, muchos que no puedo decir aquí, porque cargaba una Biblia dentro de mi camioneta. La leía durante el almuerzo y oraba antes de comer. Invité a mi jefe a la iglesia en muchas ocasiones e intenté darle mi testimonio acerca de cómo Jesús me había librado de mis adicciones e incluso de acabar con mi propia vida. Pero mi jefe no demostró interés alguno. No tenía forma de llegar a él. Nunca olvidaré el día que mi jefe llegó al trabajo y era obvio que estaba agobiado. Era claro que estaba en medio de una crisis. Le pregunté cuál era el problema y me dijo que su esposa lo había abandonado a él y a su hijo pequeño ese fin de semana. Él estaba devastado. Queriendo mostrarle misericordia, simplemente lo escuché. Luego le pregunté si podía orar por él y para mi sorpresa, él dijo que sí. Dios estaba usando esta crisis para obtener la atención de Mitch. Durante los siguientes meses, nuestra relación cambió por completo y yo lo escuchaba mientras él descargaba su dolor. Él me hacía preguntas y yo lo escuchaba y él me escuchaba a mí. Compartir su dolor conmigo le hizo más fácil el poder manejarlo. Como dije, yo era un recién convertido, así que lo escuché mucho. El Día de Acción de Gracias ese año fue el primero de mi esposa y yo como matrimonio. Sabíamos que sería un día difícil para Mitch, así que lo invitamos a él y a su hijo a nuestro apartamento para una cena de acción de gracias. Fue un acto de misericordia. Y me sorprendió que Mitch aceptara y que viniera con su hijo. Compartir ese día juntos tuvo un gran impacto sobre él. Y unas semanas más tarde, en mi camioneta, con mi Biblia sobre el tablero, Mitch oró conmigo y le entregó su vida a Cristo. La misericordia de Dios llegó a la defensa de este hombre. Y hemos seguido siendo amigos y hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Muy bien, allí tenemos un buen ejemplo de buscar a personas en crisis y escucharlos. Eso es lo que hizo Rob. Ahora, la segunda forma en que puede ser un agente de la misericordia es buscando personas con necesidades no suplidas y ayudarlos. Necesidades prácticas. Necesitas un automóvil
Necesitas que te lleve a alguna parte, necesitas que haga alguna diligencia por ti, ayudarte a pintar la casa, lo que sea. Busca personas con necesidades no suplidas y ayúdalos. Eso es ser un agente de misericordia. La Biblia dice esto en Romanos 15, versos 2 y 3. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto. Debemos buscar el bien de los demás. Debemos edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Esto es lo que hace la misericordia. Buscamos a personas con necesidades no suplidas para ayudarlas. Quiero que escuchen el ejemplo de Ashley Ure. Démosle la bienvenida. El pastor Rick me pidió que compartiera un ejemplo de alguien que llegó a Cristo a través de los actos de misericordia de nuestro ministerio para personas con VIH-Sida. Así que quiero compartir la historia de Jacob. Un día, estando en el parque de Irvine, Jacob vio el kiosco del ministerio de VIH-Sida de Saddleback. Al inicio estaba enojado porque pensó que estábamos ahí para protestar contra aquellas personas que tienen VIH. Pero luego se dio cuenta que estábamos ahí para apoyar, amar y ayudar a las personas que viven con VIH-Sida. Él dijo que nunca habría imaginado que una iglesia hiciera algo así, y se preguntaba si Saddleback podría ayudarlo. Jacob se asombró de que la respuesta fuera así. Nuestro ministerio de VIH-Sida le mostró misericordia a Jacob en muchas maneras. Le trajeron alimentos durante varias semanas. Él estaba demasiado débil para salir a comprar. Y lo que más lo conmovió fue que las personas no solamente dejaban los alimentos, sino que se quedaban con él como verdaderos amigos. Un grupo pequeño de Saddleback fue a limpiar su apartamento, su cochera e incluso su refrigerador. Otros cuidaron a su perro cuando él tuvo una cirugía en el pie, y otro grupo pequeño escuchó que no podía pagar el uso de una scooter médica para mantener su pie en alto y le ayudaron a conseguir una para que estuviera más cómodo. Otro grupo pequeño acompañó a Jacob al cine porque él odiaba ir solo. Recientemente, cuando Jacob fue hospitalizado, no fueron sus amigos y familiares quienes lo visitaban, sino el grupo de apoyo para personas con VIH-Sida de Saddleback, e incluso miembros que él no conocía iban a visitarlo. Debido a que su condición crítica requería protección extra contra los gérmenes, Jacob se encontraba dentro de una habitación de vidrio. Jacob dijo: cuando me desperté de la cirugía, personas del grupo de apoyo para el VIH-Sida de Saddleback estuvieron a mi lado, oraron por mí y no me sentí solo. Significó mucho para mí, sobre todo cuando otros me tenían miedo. Como resultado de esos actos de misericordia, Jacob finalmente le entregó su vida a Jesús. Él dijo: acepté a Cristo y me bauticé gracias a la bondad y a la ayuda de esas personas. El hecho de que mi estado no es un impedimento para convertirme en cristiano y el poder formar parte de esta iglesia, no tengo palabras para esta clase de amor. No hay estigmas ni prejuicios, nadie me cuestiona. En lugar de eso, encuentro brazos abiertos y muchos abrazos de todos. Dios sigue mostrando gracia y misericordia a través de miembros de Saddleback y está transformando muchas vidas a través de nuestro ministerio para el VIH. Los invito a que se unan. El SIDA cambió la vida de Jacob, pero el amor de Dios, por medio de cristianos misericordiosos, la cambió aún más. La tercera forma en que Dios quiere que seas un agente de la misericordia esta semana es buscando personas afligidas y dándoles consuelo. Busca personas afligidas y dales consuelo. Cada día de tu vida, alguien a tu alrededor sufre una pérdida. Alguien pierde su empleo, alguien pierde un ser amado, pierde sus finanzas, pierde sus sueños. La pérdida es un problema universal en la vida. Tú tendrás muchas pérdidas en tu vida y las personas a tu alrededor tendrán pérdidas en sus vidas. No hay pérdida que no cause aflicción y dolor. Y cuando eso ocurra, Dios quiere que tú seas un agente de misericordia. ¿Estás demasiado ocupado para notar a las personas afligidas allí donde trabajas? ¿Conoces al menos a los que están afligidos? ¿Sabes lo suficiente acerca de lo que ha ocurrido en las pérdidas en su vida? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Quiero que escuchen el ejemplo de Vicky. Por favor, démosle la bienvenida. Hola. Busca personas afligidas y dales consuelo. Cuando yo enseñaba aeróbicos, tuve conmigo una pareja de ancianos en mi clase de bajo impacto.
Ellos venían todos los miércoles por la mañana, en la fila de enfrente, sonriendo a toda la clase. De repente, no llegaron por un par de semanas y yo estaba preocupada de que se hubieran enfermado. Así que intenté averiguar cómo estaban, pero no pude encontrar información sobre ellos. Cuando regresaron, pude ver que había algo pesado en sus corazones. Estaban allí, pero faltaba su sonrisa. Así que hablé con ellos luego de la clase y me contaron que su hija adoptiva, su única hija, había fallecido en un accidente automovilístico. Estaban devastados y estaban muy afligidos. Estaban preocupados porque ellos eran los únicos parientes restantes que podían cuidar a su nieta. Esa pareja me preguntó cómo hice para enfrentar la pérdida de mi padre. Así que les hablé acerca de mi fe en Jesús y el consuelo que Él nos da en nuestra aflicción. Por supuesto, los invité a la iglesia Saddleback y les encantó. Les encantó. Ellos comenzaron a servir. Fue maravilloso. Rodeados por el amor y la misericordia que todos aquí sentimos, ambos aceptaron al Señor muy pronto. A lo largo de los años, ellos continuaban agradeciéndome por mostrarles misericordia y hablarles acerca de Jesús. Unos cuantos años más tarde, el padre de su nieta finalmente volvió a aparecer para tomar a su hija y llevársela con él. Esa fue otra gran pérdida que ellos tuvieron que enfrentar, pero esta vez ellos estaban agradecidos de tener a Jesús y a nuestra familia de la iglesia para consolarlos. Unos años más tarde, la esposa cayó muy enferma y me pidió que fuera a visitarla al hospital para hablar a su nieta que la visitaba acerca del Señor. Me sentí completamente inadecuada para una gran responsabilidad como esta, pero aún así fui pidiéndole a Dios que me mostrara misericordia. Cuando llegué al estacionamiento del hospital, mi mente daba vueltas pensando en qué podía decir. Por alguna razón miré hacia abajo y, en el suelo que estaba húmedo, vi un pedazo de papel que ya había visto cientos de veces. Era una de las guías del sermón del pastor Rick que evidentemente a alguien se le había caído y era del mensaje que había predicado esta misma semana. Así que lo recogí. Y adivinen qué, encontré la palabra que el Señor tenía para mí. E incluí el mismo verso que está en nuestras notas el día de hoy, 2 Corintios 1, versos 2 y 3. Y dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando leí este verso comencé a llorar. Era Dios recordándome que cuando nos sentimos indignos o inadecuados para mostrar misericordia a los demás, que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él nos ayudará a mostrar esa misericordia. Y ahora iba a ese cuarto de hospital con su palabra y no la mía. Aún guardo conmigo esas notas como un recordatorio y un mes más tarde, Ann falleció y fue al cielo. Tuve el privilegio de ayudar al pastor Glenn Crum con el servicio memorial. Le agradezco a Dios por el privilegio de mostrar misericordia a esa pareja de ancianos sabiendo que ahora seremos amigos para siempre en el cielo. Y los animo a mostrar misericordia a las personas que puedan. Y, por cierto, aquí están las notas. Gracias. Saben, estas notas del sermón son indestructibles. Los hacemos de titanio y solamente la kriptonita puede hacer que se... Muy bien, número 4. La cuarta forma en que Dios quiere que seas un agente de la misericordia. Busca personas que necesiten amigos y muéstrales hospitalidad. Busca a personas que necesiten amigos y muéstrales hospitalidad. Ahora, estoy hablando de personas que son tímidas. Personas introvertidas, personas retraídas, personas que no son la vida de la fiesta. Tal vez sean socialmente torpes o tal vez se sientan incómodos en entornos sociales. Tal vez no sean los más populares. Todo el mundo necesita amigos en su vida. Dios detesta la soledad. Y una de las formas en que puedes ser un agente de la misericordia es buscando a personas solitarias y amándolas y mostrándoles hospitalidad. Romanos 12:13 dice esto. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad.
Actualmente, la hospitalidad es un arte que se ha perdido en nuestra cultura. No sabemos cómo hacerlo. Primero, estamos muy ocupados y segundo, somos muy egocéntricos. No sabemos cómo bajar la velocidad y practicar la hospitalidad con las personas. Ofrecerles una taza de café, invitar a las personas a tu casa a comer. ¿Saben cuán radical es eso en la actualidad? Invitar a personas que, saben, no estoy hablando de sus amigos cercanos. Invita a comer a tu casa a alguien con quien nunca antes lo hayas hecho. Eso parece algo absurdo, pero la Biblia hace énfasis una y otra vez en la hospitalidad. Las personas están hambrientas de hospitalidad. Y la Biblia nos dice en Mateo 25 que la cosa por la que seremos juzgados en el día del juicio es por cómo tratamos a los demás. Y en ese pasaje de Mateo 25, Jesús dice esto: yo estaba solo y ustedes me recibieron y me mostraron la hospitalidad. Me dieron la bienvenida a su casa. ¿Cuándo fue la última vez que le mostraste a alguien, a un extraño, la hospitalidad? Quiero que escuchen el ejemplo de Brandon sobre ser un agente de la misericordia en esto. Démosle la bienvenida. Hola, Saddleback. Me alegra estar aquí con ustedes. Hace algunos años, con mi grupo pequeño de jóvenes, tuvimos una fiesta de Año Nuevo. E invitamos a algunos amigos y algunos de ellos no eran cristianos. Dave tenía 22 años en esa época. Él era muy brillante cuando se trataba de filosofía, de escritura y de pensamientos profundos, pero no era muy bueno para socializar. Y como resultado era solitario. ¿Saben? Una de esas personas que su inteligencia muchas veces se pone en el camino. Sintiéndose incómodo en lugares públicos, él pasaba la mayor parte de su tiempo en soledad. Queriendo mostrarle misericordia, lo invité a una pequeña fiesta de Año Nuevo. En la fiesta, Dave me agradeció por haberlo invitado, pero admitió avergonzado que esa era la primera vez que había sido invitado a una fiesta. ¿Pueden imaginarlo? Durante 22 años de su vida, él nunca antes había sido tomado en cuenta por el mundo a su alrededor. Nadie antes le había dado la bienvenida para ser parte de su comunidad. Y nuestro grupo pequeño le dio la bienvenida con bondad y con amor, por lo cual él estaba completamente abrumado. Lo acogimos y entablamos conversaciones con él, pero hablamos de cosas que él pudiera hablar. Y aun si Dave tenía mucho conocimiento de filosofías orientales y de religión, nuestro grupo fue muy hospitalario y lleno de misericordia hacia la forma de pensar y las tendencias de Dave, y celebrando su valor de dar un paso como este. Ahora, esa pequeña invitación fue un catalizador que inició un proceso de 2 años. Un proceso donde la hospitalidad convirtió a desconocidos en amigos. Dave me dijo que nunca antes había experimentado esta clase de bondad de un grupo de personas y nosotros solo estábamos escuchando, sonriendo. Él pudo percibir que algo especial estaba sucediendo en esta comunidad. Él luego empezó a acompañarnos a nuestros estudios de grupos pequeños y comenzó a hacer algunas preguntas e incluso comenzó a encontrar algunas respuestas. Algunas veces su timidez se convertía en un monólogo de 20 minutos. Y en medio de todo esto, cada vez nuestro grupo respondía con sonrisas, con paciencia y prestándole atención. Era misericordia en acción. Ahora, Dave todavía no era cristiano, pero su perspectiva del mundo comenzó a cambiar por medio de las enseñanzas de Jesús. Y no fue sino hasta que Dave acompañó a nuestro grupo pequeño en uno de los viajes a una de las calles de Los Ángeles que su corazón cobró vida. Él dijo que nos había estado observando durante semanas a nuestro grupo pequeño, orando por las personas en las calles y dándoles botellas con agua. Y fue al ver eso que él comenzó a abrirle su corazón a Jesús. Y en su tercer viaje con nosotros a Los Ángeles, Dave ahora nos acompañaba en oración por las personas necesitadas. Él estaba imponiendo manos sobre ellos. Él estaba repartiendo botellas. De hecho, ahora era él quien escuchaba el monólogo de 20 minutos de las personas. La misericordia capturó lentamente a Dave. Y luego de 2 años de afecto y de hospitalidad y de bondad y misericordia, Dave le entregó su vida a Jesús. Y ahora tenía una misión. Y ahora, años más tarde, Dave se graduó con un bachillerato en teología de una universidad cristiana.
y está estudiando el llamado de Dios al ministerio. Esto es increíble. Una vez, siendo un desconocido, debido a la hospitalidad de este grupo, él ahora es un agente de misericordia con la misión de la hospitalidad. Eso es un milagro de la misericordia. Gracias. Número 5. La quinta forma en que Dios quiere que seas un agente de la misericordia. Busca personas que necesiten una segunda oportunidad. Están por todos lados. Todo el mundo ha tenido fracasos, todo el mundo tropieza, todo el mundo peca, todo el mundo tiene defectos, comete errores. Y vemos a personas que han fracasado. Tal vez fracasaron en su negocio, tal vez fracasaron en su matrimonio, tal vez tuvieron un fracaso en alguna relación. Y debes buscar a personas que necesitan una segunda oportunidad y mostrarles misericordia. Una de las formas en que sabes que alguien necesita una segunda oportunidad es porque está deprimido. Se sienten deprimidos, se sienten desesperados, porque piensan, ¿cómo podré recuperarme de esto? Lo he echado todo a perder. Y están deprimidos. Y la Biblia dice en 2 Corintios 2:7, hablando de una persona que ha fallado, dice, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza, para que no caiga en esa trampa de la depresión. Y darle una segunda oportunidad a las personas es una de las formas más poderosas para mostrar misericordia. Quiero que escuchen este ejemplo de Matt. Démosle la bienvenida. Hola familia Saddleback, es muy bueno verlos. Hace algunos años yo era un maestro de educación física y era un entrenador en una escuela secundaria. Yo compartí oficina con otro maestro de educación física llamado Brad. Y Brad era una persona bastante intensa. De hecho, él siempre lucía enojado o frustrado. Y de hecho, él era bastante duro con los estudiantes. Y no era muy querido por el resto del staff y era poco amigable. Una vez le pregunté, ¿por qué estás tan enojado? Y él contestó, estoy enojado con la vida. Y luego cuando una relación, de hecho, estaba comprometido y terminó de repente, Brad se volvió incluso más enojado y amargado. Se sintió rechazado y su enojo se convirtió en depresión y desesperación. Mi compañero de trabajo se deprimió tanto que ni siquiera podía dejar nuestra pequeña oficina. De hecho, él estaba completamente incapacitado por la depresión. Brad no podía ir a la sala de copias para sacar copias o incluso ir al comedor, simplemente a almorzar. Así que esta era una oportunidad de poner en acción la misericordia. Así que empecé a buscar formas para ayudarlo a vencer su depresión. Ya que habíamos enseñado mucho en grupo, comencé a tomar sus clases y a impartirlas yo mismo. Algunas veces, yo le daba clases a sus estudiantes y a los míos, lo que significaba manejar a 80 chicos de secundaria al mismo tiempo. Ay. Pero me dolía la situación de Brad y comencé a buscar formas para ayudarlo, a dar pequeños pasos para combatir la depresión. Oraba con él en la oficina, traía almuerzo de mi casa, le ayudaba con las copias, ponía versículos bíblicos de aliento en la oficina y por supuesto lo invitaba a la iglesia conmigo. Y al mismo tiempo, la madre de Brad le dio un libro llamado Una vida con propósito. Y otro de sus amigos, un entrenador de fútbol, también le compartía versículos bíblicos. Para mi sorpresa, Brad comenzó a acompañarme a la iglesia y comenzó a abrir sus oídos. En la iglesia encontró a más personas misericordiosas, personas que le mostraron amor. Y escuchó la buena noticia de que Jesús le ofrecía una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Así que rodeado de amor, Brad le entregó su vida a Jesús. Cuando empecé a enseñar con una persona tan difícil como Brad, me pregunté, ¿qué estaba haciendo yo en ese lugar? Pero ahora sé, ¿por qué me colocó Dios en esa pequeña y calurosa oficina? Con una persona deprimida. Dios quería que yo fuera un agente de la misericordia para Brad. Gracias. Muy bien, déjenme decirles una más. Y esta va a dejarlos sorprendidos cuando lo diga. Número 6. Busca a las personas groseras. Eso no debería ser nada difícil. Busca a las personas groseras y sea amable con ellos. Eso va a dejarlos locos. Porque esperan que las groserías sean respondidas con groserías. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 9... No paguen mal por mal. Si dices ser cristiano, no tienes permitido hacer eso.
No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Nunca. Nunca le respondan a alguien de forma grosera cuando ellos les hayan dicho una grosería. Por el contrario, contesten con una bendición. ¿Una bendición? ¿Qué? Sí, a esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Si quieres la bendición de Dios sobre tu vida, debes aprender a ser amable y a tratar bien a las personas groseras y no responder con groserías. Quiero que escuchen la historia de Sean. Por favor, démosle la bienvenida. Hola, Saddleback. En el año 2005, yo viajé al país de Malawi, en África, en un viaje misionero. Y un día, nuestro equipo estaba en una aldea ministrando a un grupo de personas cuando apareció un hombre gritando muy fuerte y obviamente estaba borracho. Él estaba intentando llamar la atención y lo estaba haciendo a propósito y era una gran distracción para nuestro grupo. Y su comportamiento grosero estaba claramente perturbando nuestra reunión. Y necesitábamos hacer algo para detenerlo, para poder calmarlo. Así que yo decidí ser esa persona y acercarme a él y entablar una conversación. Ahora, usualmente, tu primera reacción ante una persona irritante, ¿cuál es? Enojo. Tal vez eso fue un poco lo que sentí. Al inicio estaba frustrado, pero en ese momento yo decidí tratar a este hombre de forma educada, con respeto y con misericordia. Así que en silencio lo llevé a un lado y empecé a hablarle de forma amable. Y honestamente yo no sabía cómo iba a reaccionar, no lo sabía. Pero sentí la necesidad de compartir el Evangelio de Jesús con él en ese momento. Ahora, al inicio, él estaba siendo bastante grosero y malcriado, pero yo seguí escuchándolo y mostrándole misericordia, respondiéndole amablemente en lugar de enojarme. Al sentirse respetado, él comenzó a actuar de forma más suave. Él confesó que tenía un problema con la bebida, que tenía un problema con el alcohol y que por ese motivo, él hacía y decía cosas de las que estaba avergonzado. Y eso estaba causando problemas en su matrimonio. Él sentía que sus errores no podían ser perdonados, ni siquiera por Dios. También, él admitió que se odiaba a sí mismo. Ahora, todo esto salió a la luz porque él se sintió valorado y se sintió seguro en esa conversación conmigo. Y en su vulnerabilidad, recuerdo verlo a los ojos y con amor puse mi brazo sobre su hombro y le dije, ¿sabes qué? Todos hemos cometido errores, todos hemos pecado ante los ojos de Dios, pero que aún así, Dios nos perdonaría, aunque otras personas no nos perdonen. Pero Dios en su misericordia lo amaba profundamente a pesar de los errores que había cometido. Y que Dios le perdonaría, como sabemos, incluso la peor ofensa imaginable. Así que le di esas palabras de ánimo. Saben, amigos, en ese momento pude ver su expresión literalmente cambiar y pasó de estar abatido y ahora él se sentía lleno de esperanza. Y saben, al despedirme de él, de hecho, mientras compartía con él las buenas noticias del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, él de hecho tomó la decisión de poner su fe y de confiar en Jesús en ese momento. Saben, esa fue una increíble experiencia. Ahora, mi equipo y yo nos fuimos y nos trasladamos hacia la siguiente actividad ministerial que teníamos preparada. Y luego el viaje terminó y después de muchos años, yo recibí una llamada de mi papá. Y durante nuestra conversación, mi papá me dijo que él había hablado recientemente con un hombre de nuestra iglesia que fue en ese viaje misionero conmigo. Y este hombre acababa de regresar de Malawi. Y en esa iglesia en que había estado sirviendo en Malawi, él conoció al pastor de los niños de aquella iglesia. Y durante el tiempo que estuvo allí, llegó a conocer a este hombre. Y un día pudo escuchar su testimonio, el testimonio del pastor de los niños. Así que el pastor de niños comenzó a compartir con él y le dijo, ¿sabes? Yo solía ser el borracho de la aldea. Yo era abusivo con mi esposa y con mis hijos y yo era el marginado de la aldea. Pero un día vino un grupo de misioneros americanos y yo intenté interrumpir su reunión. Yo estaba borracho y estaba siendo grosero y desagradable e hice todo lo posible para lograr que se distrajeran. Pero hubo un hombre que me acompañó a una esquina y de una forma muy amable, él me escuchó. Al inicio fui grosero con él, pero él fue amable conmigo, así que comencé a escucharlo.
Y debido a la forma en que Él me trató, mi corazón se suavizó y le entregué mi vida a Jesús. Eso lo cambió todo y el día de hoy yo sirvo como pastor de niños en nuestra iglesia. Y ese hombre que me mostró amabilidad, su nombre es Sean. Saben, en ese momento, escuchando a mi padre, me puse a llorar de forma incontrolable y fue un momento maravilloso. Pero me preguntaba y analizaba ese momento y me preguntaba, ¿qué tal si yo hubiera sido grosero? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No, él simplemente está siendo desagradable, así que yo no voy a mostrarle misericordia. Pero ese día tomé esa decisión de mostrarle gracia y misericordia. Y por la gracia de Dios, Dios usó ese momento para cambiar su vida para siempre. Gracias. Ahora, espero que esto los haya inspirado. 6 personas normales, en 6 circunstancias normales de la vida, siendo un agente de la misericordia. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden hacer estas 6 cosas, pero tiene un costo. Y déjenme decirles cuál es el costo de empezar a vivir una vida de misericordia. Recibirán toda clase de beneficios y Dios los bendecirá de formas diferentes, pero tiene un costo. Y esto va a costarles su tiempo. Deben estar dispuestos a dar de su tiempo. Recibí este correo esta semana y dice, Pastor Rick, cuando conocí a mi vecino, me dijo, yo nunca voy a ir a la iglesia contigo. Fue lo primero que le dijo, nunca iré a la iglesia contigo. Y durante 5 años busqué la forma de ser de testimonio para mi vecino, pero él definitivamente no estaba interesado. Pero dijo, una mañana recientemente, yo estaba tarde para el trabajo, salí corriendo por la puerta y mi vecino gritó, oye, ¿tienes un minuto? Todo dentro de mí quería decir, no tengo un minuto. Pero pude ver que estaba en una mala situación. Estaba en un momento de crisis. Y en esa fracción de segundo decidí mostrar misericordia y llegar incluso más tarde al trabajo. Así que fuimos juntos a tomar un café. Lo escuché por un buen rato. Y en ese lugar, mi vecino, quien me había dicho muchas veces que nunca iría a la iglesia conmigo, le entregó su vida a Cristo. Durante 5 años intenté hacer una diferencia en su vida, pero fue un acto de misericordia lo que abrió la puerta. Como les dije, en Mateo 25, en ese pasaje Jesús dijo, aquello por lo que van a ser juzgados en el día del juicio es por cómo trataron a otras personas. Jesús dice en ese pasaje, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y en prisión, y me fueron a visitar. Y le diremos al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Y Jesús dice, yo responderé, todo lo que hicieron al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Estamos hablando acerca de la esencia del cristianismo, de ser agentes de la misericordia. Un día, la Biblia dice que Dios va a recompensarte por tus actos de misericordia. Y quiero que recibas esa recompensa. No quiero que digas, lo siento, estuve demasiado ocupado para mostrar misericordia. Estuve demasiado ocupado para ser un agente de la misericordia. La Biblia dice en Hebreos 6:10, Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Oremos juntos. ¿Pueden decir esto? Querido Dios, ayúdame a empezar a buscar y a escuchar las necesidades de las personas a mi alrededor. He estado demasiado ocupado para prestar atención. Pero sí me importa, así que prestaré atención. Ayúdame a ver las necesidades de las personas a mi alrededor, en mi trabajo, en mi hogar, en mi escuela, en mi vecindario. Y Señor, cuando me relacione con las personas, ayúdame a no ofenderme por sus pecados. Ayúdame a recordar que el amor cubre una gran cantidad de pecados, a ser pacientes unos con otros y a tolerar las faltas por amor. Ayúdame a no esperar que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Y Señor, ayúdame a escoger mis palabras con cuidado, a ponerme un bozal en la boca, para no decir cosas que no sean amables, sino solo decir cosas que edifiquen. Y Señor, ayúdame a valorar el servir y salvar a las personas
más que mantener las reglas. Hacer lo más importante, para ver que las personas vengan a tu reino. Ahora solo di, Señor, quiero ser un agente de la misericordia esta semana. Ayúdame a buscar personas en crisis y escucharlos, a llevar sus cargas y cumplir la ley de Cristo. Señor, ayúdame a buscar personas con necesidades no suplidas para ofrecerles ayuda práctica, para ayudarlos en su necesidad. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho conmigo. Ayúdame a buscar personas afligidas para consolarlos con el consuelo que tú me has dado. Señor, ayúdame a buscar personas que necesitan amigos, que están solos, que son tímidos, que no tienen facilidad para desenvolverse socialmente, que no son populares, a los que nadie les presta atención en la oficina. Ayúdame a buscarlos y simplemente mostrarles la hospitalidad, a ser amable, a ser amoroso, a darles la bienvenida, a invitarlos a la fiesta. Señor, ayúdame a encontrar personas que estén atravesando por un tiempo difícil de fracaso, un escándalo, un problema, personas que necesiten una segunda oportunidad. Ayúdame a mostrarles misericordia, a permanecer a su lado. Cuando todo el mundo los deje solos, ayúdame a hacerles compañía. Y Señor, ayúdame, incluso con las personas groseras, que esta semana, en lugar de responderles de forma grosera, que pueda ser amable con ellos. Que tu bondad y tu misericordia se vean reflejados y que como resultado ellos puedan encontrar a Jesucristo. Te pido que me hagas un agente de la misericordia. Y oro esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén.